Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan? Buen día, ingeniero, si se le escucha. Buen día a todos. Me parece que hay problemas en la plataforma, así que por este medio vamos a dar la clase. Nos habíamos quedado en este ejercicio. ¿Me confirma, por favor? Ya habíamos resuelto este ejercicio. Me parece que faltaba una parte, ¿no? De la resolución del ejercicio. Les pregunto, ¿alguien tiene los datos que calculamos ya aquí? Es decir, ¿cuánto fue S de compresión, S de tensión? ¿Alguien tiene esa información, por favor? Solo lo dejo planteado nomás. Pero ya lo resolvimos en el otro grupo. ¿No les pasé el video a ustedes? Mm, Me parece que ya lo resolvimos en el otro grupo. A ver, con ustedes quedó planteado, ¿no? Bueno, vamos entonces a calcular estos valores, ¿no? Vamos a empezar con el módulo elástico, ¿no? Entonces, para el módulo elástico se propone una posición de eje neutro, elástico, tal como está planteado allí, ¿no? Y vamos a calcular cuánto sería esta posición de Y barra, que le vamos a llamar de compresión, y la diferencia con la altura total sería de tensión, es decir, aquí, ¿no? Este sería Y de tensión, Y de tensión, ¿no? Y minúscula. Bien, entonces aplicamos los conceptos de momento estático de las áreas, ¿no? Para calcular. Con respecto a la base, vamos a calcular Y sub T, ¿les parece? Entonces, para eso vamos, por facilidad, a dividir esta figura, que es una T, en dos figuras, ¿no? Esta va a ser la figura uno y esta va a ser la figura 2, ¿no? Cualitativamente, tal como está planteado, pues entonces tendríamos una distancia, pero esto ya para la inercia, ¿no? De una vez le voy a dejar planteado. Bueno, primero para no confundirnos, primero para calcular y eso. Entonces, de esta área a esta base, y el otro sería del centro de gravedad de la figura 2 a la base, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a calcular cálculo de Y sub T, ¿no? Perdón, de Y sub T. Entonces, Y sub T es igual al área de la primera figura, ¿no? ¿Cuánto es el área de la primera figura? 8 por 2,5, y por la distancia que habría del centro de gravedad de esa primera figura, que sería 1,25 más 6, 7,25, ¿no? Más la figura 2, que sería el área 6 por 2 y por 3, ¿no? Y todo esto dividido para el área total, ¿no? Alguien, por favor, que tenga una calculadora para que me ayude, ¿eh? Esto sería 8 por 2,5 más 2 por 6. ¿Cuánto sería el valor de Y sub T, por favor? ¿Alguien sí está calculando? Sí, ingeniero.
5.812. 5,82 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos y sub c, deme el valor de y sub c, sería igual a ¿cuánto? 85 menos 5,82, ¿cuánto es? 268. 2,68 pulgadas y el valor de y sub t, 5,82, ¿no? Pulgadas, ya tenemos esos valores allí, ¿no? Bien, si nosotros calculamos ese respecto al el S de tensión, ¿no? El S de tensión, entonces vamos a calcular S igual, habrían dos S, ¿no? Pero el S de tensión sería S igual, no, perdón, para S me falta, bueno, vamos a poner la ecuación, ¿no? S igual a la inercia dividido, en este caso, para el Y de tensión, ¿no? Vamos a calcular la inercia, ¿no? Cálculo de la inercia. Bien, entonces voy a borrar estos ya no me sirven, porque ahora me va a servir es la distancia que hay del centro de gravedad de cada figura al eje neutro, ¿de acuerdo? Entonces más o menos esto estaría por aquí, allí, ¿no? ¿Cuánto sería esta distancia? 1,25 menos y sub c. Deme el valor de una vez para colocarlo, por favor. Este de aquí, 1,25 menos 2,68. 1,43. Este sería 1,43. Y acá tenemos 3, que es el centro de gravedad, ¿no es cierto? Menos 5,82, ¿no? Entonces sería 2,80. ¿Sí está bien? 282. 2,82, correcto. Bien, esas son las distancias que hay de los centros de gravedad de cada figura ahora sí al eje neutro, que ya lo tenemos posicionado, ¿no? Nos vamos con la inercia. La inercia sería igual a la inercia de la primera figura, ¿no? BH al cubo, ¿no? Respecto a X, por supuesto, ¿no? Entonces, B es 8, 8 por 2,5 al cubo dividido para 12, ¿sí? Más el área de esa figura por la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, el área es, voy a poner el área directamente, ¿les parece que es 20, ¿no? 20 por 1,43 al cuadrado, ¿no? Esto más la otra figura que sería BH al cubo, B vale 2 por 6 al cubo sobre 12 y más esa área que está movida respecto al eje neutro, pues produce 12 por 2,82. ¿Sí está bien el 2,82? No, no, no está bien el 2,82. A ver. No, está bien porque es 5,82 abajo, ¿no? No, algo no está bien. El centro de gravedad está en 3, ¿no? Y lo que estamos nosotros poniendo ahí, ese 2,82 es la diferencia a la base, no, es al eje neutro. Esto no está bien, a esto hay que corregirlo. ¿Cuánto sería? Jóvenes,
5,82. ¿Está bien o no, jóvenes? Yo creería que sí, ingeniero, porque la resta de 3 menos 5,82 da 2,82. Nosotros tenemos 3 de dónde? Desde aquí hasta aquí. Sí, está bien, ¿no? Sí, está correcto, sí está bien entonces, ¿no? Claro, nosotros tenemos 3 desde la base hasta el centro de gravedad, 3. Y esta altura es 5,82. Está bien, ¿no? Sí, es que me parecía raro. 2,82 al cuadrado, ¿no? Área por distancia al cuadrado. ¿Cuánto da eso por...? Ah, no. No, ahí está todas las inercias, ¿no? No falta ninguna otra. ¿Cuánto da eso, por favor? Entonces la inercia es igual. ¿Cuánto es? ¿Qué pasó? A ver, vamos. Me sale 131,44. 131,44 pulgadas a la cuarta. Alguien que vaya corroborando, por favor. Creo que 182 me dio a mí, no sé si me habré equivocado. Sé que mi calculadora. A ver, déjeme. Vamos de nuevo. 2,5 elevado al cubo, ¿no? Por 8 dividido para 12. Ya se está muriendo mi máquina. Más a 20, ¿no? 8 por 2, 16, 8 por 5. Está bien. 20 por 1,43 al cuadrado. Y más 2 por 6 al cubo dividido para 12. Y más 12 por 2,82 al cuadrado. 182,74 me da. Ok, por lo tanto S es igual a 182,74 dividido para 5,82. ¿Cuánto es eso? 31,4. Esto es in al cubo, ¿no? Esta unidad es al cubo, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo por ahí.
31.4, ¿no? Ya tenemos S. Si ya tenemos S, podemos calcular MY. Entonces, MY es igual a S, que es 31.4, por FY, que es 50, ¿no? Entonces, esto nos da un valor de 31.4 por 50, 1570. Estas unidades serían kilolibras guión pulgadas, ¿no? Hay que llevarlas a pie porque la unidad del momento es en pie, por lo tanto MY sería igual, dividido para 12, ¿no? 130,83. Esto es kilolibras guión pie, ¿no? Así. Bien, ya tenemos los dos primeros valores para la parte elástica, ¿no? S y MY, ¿no? Hasta ahí está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos entonces a la parte inelástica, ¿no? Es decir, a calcular Z y después MN, ¿no? Ya puedo borrar esto, ¿no? Bien, vamos a poner aquí cálculo de Z, ¿no? Bien, para el cálculo de Z nosotros tenemos que posicionar el eje neutroplástico en el lugar que le corresponde, ¿no? ¿Y eso dónde era que se produce? ¿Dónde se genera la posición de ese eje neutroplástico? Decía cuando vimos la semana pasada la parte teórica que esa línea que representa el eje neutroplástico es aquella que está dividiendo en partes iguales tanto el área de compresión como el área de tensión. Así era, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, para eso entonces vamos a calcular el área total de la figura. ¿Cuánto sería el área total de la figura? Área total de la figura sería 8 por 2 5 más 2 por 6. Esto sería 32, ¿no? 32 pulgadas cuadradas. Ese es el área total de la figura. Si nosotros la dividimos, entonces vamos a tener un área de compresión igual a un área de tensión igual a 16 pulgadas cuadradas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a buscar 16, ¿a dónde da 16 como área de compresión? Y ahí estaría la línea que representa el eje neutroplástico, ¿no? ¿Dónde sería eso? Vamos a ponerla con este color. ¿Dónde sería esa línea o dónde estaría esa línea posicionada? Les pregunto a todos rápido, por favor. 16, ¿no? Aquí tengo 8. Entonces, para que sean 16, ¿cuánto me falta para abajo? 2, ¿no? Entonces, más o menos estaría por aquí, allí. Perfecto. Este sería nuestro eje neutro plástico. Estaría situado a 2 pulgadas desde la parte superior, ¿no? Aquí sería 2 pulgadas y la diferencia es 0,5, ¿no? Esto es 2 y esto es 0,5. Muy bien. Ahora vamos a dividir esta figura, esta T, ahora en tres figuritas, ¿no? Entonces tenemos la figura 1, la figura 2 y la figura 3. ¿De acuerdo? Y también habíamos dicho que el valor de Z, ¿sí? En la parte teórica,
habíamos dicho que Z es el momento estático también de las áreas respecto al eje neutroplástico, ¿no? Por consiguiente, vamos a colocar de una vez los valores de esas distancias que hay de esta figura uno, ¿sí? De la figura uno, esta va a ser su distancia, de la figura 2, perdón, de la figura 2, bueno, ahí no. Esta va a ser la distancia y de la figura 3 que está a 3 metros, por aquí sería 3 metros, ahí no. Pongamos los valores. ¿Cuánto sería de la figura uno? ¿Cuánto sería este valor de aquí? Este sería uno, ¿no? Uno, una pulgada. ¿Cuánto sería el de la figura 2? 0,25. 0,25, correcto. 0,25, vamos a ponerlo por allí. Y de la figura 3 sería, ¿cuánto sería esa distancia al eje neutroplástico? 3,50. 3, 3.25. 3,5, ¿no? No 3,25, 3,5. Porque hasta aquí la mitad es 3 más 0,5 que está el eje neutro, 3,5, ¿no? Si estamos de acuerdo todos, entonces ahora sí facilito calcular Z, ¿no? Vamos, cálculo de Z, entonces Z sería igual, Z sería igual a al momento estático del área primera de la figura uno, ¿no? ¿Cuánto sería? 16, que es el área por uno, ¿no? Más la segunda sería 8 por 0,5 es 4, ¿no? 4 por 0,25, ¿no? Así es, ¿no? Y más la tercera es 12 por 3,5. ¿Cuánto da eso, por favor? Entonces Z es igual. Deme el valor de Z. 59. 59 pulgadas al cubo. Ya está el valor de Z. Si ya tenemos Z, ya podemos calcular MP, que es igual a MN, ¿no? A MN, y esto es igual a 59 por 50. ¿Cuánto es eso, por favor? 2.950. 29,50. Esto es kilolibras guión pulgadas, ¿no? Divídalo para 12, por favor. 245,83. Entonces, MN es igual a 245. 83. Esto sería kilolibras guión pie, ¿sí? Unidad de momento, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces calculado nuestros valor de Z y valor de MP o MN, ¿no? ¿Qué nos falta calcular? Ah, bueno, antes de calcular la carga WN, ¿no? Que hasta allí tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a calcular entonces WN, ¿no? Bien, se trata de una viga simplemente apoyada que tiene una luz de 12 pies y estará sujeta o sometida a una carga WN. Entonces nos piden efectivamente cuánto será esta carga que resistirá, que podría resistir esta viga, ¿no? ¿Cuánto será la carga que le podemos poner como WN? Eh, Pongamos entonces por aquí cálculo. Acá vamos a hacer el cálculo de WN. La ecuación general de momento. Este momento es así, ¿no? ¿Cuánto es esta ecuación universal?
M es igual a ¿cuánto? A W W por L cuadrado dividido por 8. cuadrado dividido por 8, ¿no? Esa es la ecuación que conocemos como ecuación general de una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente repartida, ¿no? Muy bien. Como tenemos que calcular Wn, entonces despejamos W, ¿no? ¿Y este momento cuál sería? Sería el momento nominal que resiste la viga, ¿no? Entonces vamos a despejar de aquí W y le vamos a llamar N, que sería igual a M, que le vamos a llamar N, sería eso por 8, ¿no? Por 8 y dividido para L al cuadrado. Entonces esto sería igual, vamos a cambiarle de color, esto sería igual al momento. Fíjese que la carga es kilolibras por pie y el momento lo tenemos en kilolibras pie, es decir, está compatibilizada las unidades, ¿no? Entonces, 245,83 por 8 dividido para, y la luz está en pie, ¿no? 12 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? Wn sería igual a, deme el valor, por favor, 13,66. 13,66 kilolibras por cada pie, ¿no? Se la carga. Y ya tenemos calculado entonces nuestra carga. ¿Cuál es esa carga para concluir este problema? ¿Esa carga qué es lo que genera en la viga? La carga repartida. Ya, pero ¿qué es lo que va a producir? ¿Se acuerda que vimos unos pasos nosotros? ¿Se acuerdan? Unos pasos que va experimentando una viga desde que se la carga desde cero y se va aumentando la carga hasta que se genera algo. Entonces vamos a poner aquí como conclusión, esta es la carga que genera o produce o provoca la rótula, vamos a ponerla con mayúscula, la rótula plástica, ¿no? Cuando se la lleva a la viga a una carga Wn es cuando se va a generar la plasticidad total, ¿no? Genera la rótula plástica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Terminado este problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Entonces, también podríamos haber calculado cuál sería la carga de fluencia, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos estar con una carga un poquito abajo, pues obviamente para que no se rotulen. Podría ser, por ejemplo, la carga de fluencia. Ya teníamos el momento de fluencia, ¿no? En vez del nominal, la fluencia, entonces la carga de fluencia es un poquito menor, ¿no? Muy bien. Ponga como título Teoría del análisis plástico. Teoría del análisis plástico. Punto aparte. La teoría plástica básica tiene que ver con la distribución de esfuerzos en una estructura, coma, después de que, coma, en ciertos puntos de esta, en ciertos puntos de esta, se ha alcanzado el esfuerzo de fluencia. Punto seguido. Según esta teoría plástica, coma, aquellas partes de una estructura que han alcanzado el esfuerzo de fluencia, aquellas partes de una estructura que han alcanzado el esfuerzo de fluencia, no pueden resistir esfuerzos adicionales
no pueden resistir esfuerzos adicionales Ahora paréntesis, una vez plastificada la sección, cierre paréntesis. Punto aparte. Se puede decir que la plasticidad sirve para igualar los esfuerzos en caso de sobrecarga. Punto aparte. Se supone que para este acero, el que estamos viendo ahorita en la figura, ¿no? Coinciden en el punto, en el mismo punto, punto y coma, tanto el punto de fluencia, es decir, este de aquí, tanto el punto de fluencia como el límite de proporcionalidad, ¿no? Como el límite de proporcionalidad, este punto de aquí, no es el de fluencia. Coma, y que el diagrama de esfuerzo de formación, y que el diagrama de esfuerzo de formación, ¿sí? Este diagrama que estamos viendo, es una línea recta desde aquí, de cero a aquí, ya sabemos que es recto, pero nosotros vamos a considerar también esta línea en la zona plástica también recta, ¿no? Es una línea recta en la zona plástica. Perdón, punto seguido. Más allá de la zona plástica está la zona de endurecimiento por deformación, ¿no? Y recuerden que aquí se relaja el acero, ¿no? Hay esta meseta de plasticidad, el endurecimiento por deformación y el concreto, el acero tiende a aumentar su resistencia con este factor que ya lo habíamos visto que era 1,25, ¿no? Entonces se puede considerar que el acero es un acero perfectamente elastoplástico, ¿no? Teniendo en cuenta este factor de sobreresistencia. ¿Estamos claros? Y es así como se lo ilustra el acero, ¿no? A la gráfica de la gráfica esfuerzo de formación del acero, ¿no? Como un acero perfectamente elastoplástico. Vuelvo y repito, teniendo en cuenta este factor de sobreresistencia. Punto aparte. Pongan como título el mecanismo de falla. Entonces vamos a ver qué cosa es un mecanismo de falla, cuándo se genera, cómo se produce un mecanismo de falla en una estructura, en este caso en una viga, lo vamos a ilustrar, ¿no? Bien, aquí tenemos una, dos, tres ejemplos de vigas, ¿no? Con distintas eh, apoyos, ¿no? Y obviamente solo para carga puntual. Entonces, la primera, a punto aparte ponga, una viga estáticamente determinada, coma, una viga estáticamente determinada, coma, falla si se desarrolla en ella, falla si se desarrolla en ella una articulación plástica. Entonces veamos la primera figurita, ¿no? Es una viga estáticamente determinada, tiene un apoyo simple y aquí también un apoyo simple con un carrito, ¿no? Se puede deslizar y puede rotar la viga, ¿no? Libremente. Es decir, que si yo trato de ilustrar la deformación de esta viga elásticamente sería más o menos algo así, ¿no? ¿Sí? Es decir, rota en sus extremos libremente y se deforma. Pero, ¿qué sucede si nosotros a esta viga, primero déjenme etiquetarle, esto es una articulación real, le voy a poner AR, es una articulación real, y esta también es una articulación real, ¿no? Real significa pues que es físicamente esa es la condición que tiene ese apoyo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que sea una articulación real, que la viga puede rotar libremente, ¿no? Nadie la impide, nadie le está sosteniendo el giro, ¿no? Rota libremente. Por lo tanto, la viga se puede deformar elásticamente como la podemos ver aquí, ¿no? Como un cuerpo deformable, ¿no? Bien,
¿Qué pasa si a esta viga la llevamos a una carga que sea la nominal, es decir, la última, ¿no? Nominal, la carga máxima. Entonces, esta seguirá siendo una AR, esta también una AR, pero cuando se la lleva a una carga nominal, ya nosotros en el ejemplo anterior inclusive dijimos que esa carga es la que produce la articulación plástica o la rótula plástica. ¿Cuál carga? La P sub N. Entonces aquí se ha formado una AP, ¿no? Una AP. Y entonces la teoría dice que para que la viga falle, ¿no? Debe de desarrollarse una articulación plástica. Porque si tenemos solo estas dos articulaciones que no son plásticas, sino reales, ya vamos a ver la diferencia entre ellas. Pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Es decir, permite rotar. Entonces, la viga no le pasa nada en tanto en cuanto no generemos esta articulación plástica. ¿Qué significa en tanto en cuanto no generemos? En tanto en cuanto no le pongamos una carga tan grandota como la P sub N, ¿no? Si le ponemos cargas pequeñas, inclusive hasta la PY, ¿sí? La viga se va a mantener como cuerpo deformable, ¿no? Bien, esto de aquí es lo que se conoce como un mecanismo de falla. Cuando se produce esto, ¿sí? Esto es un mecanismo de falla. Póngale por allí que mecanismo de falla. ¿De acuerdo? Mecanismos. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Si no se produciera o produjera esta articulación plástica en toda la vida, no le pasa nada, no se forma ningún mecanismo. Pero en el momento en que se genera esta rótula plástica aquí en el punto de aplicación de la carga máxima, entonces sí se va a generar y literalmente se cae la viga, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Es como una bisagra, ¿no? Exactamente es como una bisagra, ¿no? Como una bisagra y se cae, se dobla. No se dobla la bisagra, digamos, rota, ¿no? Para ser más preciso, ¿no? Y se formó el mecanismo de falla, ¿no? Esto ya es incontrolable, esta deformación. Bien, vamos a la segunda figura. Aquí tenemos una viga, en cambio ya no con apoyos simples, sino con unos apoyos empotrados, ¿no? Que no permiten que la viga rote libremente. Entonces yo trato de hacer aquí la deformada de esto. Entonces aquí la viga no puede rotar, la viga sale aquí horizontal y de ahí de forma y acá también sale horizontal ahí, ¿no? ¿Sí ven? No rota. Y se deforma como cuerpo deformable, ¿no? En cambio, veamos qué es lo que va a pasar para que la viga se forme un mecanismo. Entonces pongan punto aparte. Para que una estructura estáticamente indeterminada falle, coma, es necesario que se forme más de una articulación plástica. Es necesario que se forme más de una articulación plástica. Entonces veamos. Esto ya no es una articulación real como la primera, ¿no? Porque esto es un empotramiento. Y entonces aquí se van a generar momentos de empotramiento, ¿no? Momentos grandes, así como en el punto de aplicación de la carga. También se va a generar un momento que le llamamos positivo, ¿no? Estos de aquí en el empotramiento son momentos negativos y el que está en el centro es momento positivo. Normalmente estos momentos en el empotramiento son los momentos más grandes. Y recuerden que se formarán rótulas plásticas, pues, en donde se estén produciendo esfuerzos más grandes, esfuerzos máximos, ¿no? Entonces, cuando se la lleva a una carga P sub N, se van a formar articulaciones plásticas. ¿Dónde se formarían? Bueno, en los empotramientos. ¿En cuáles? En la izquierda o a la derecha, eso no lo sabemos, pero vamos a ilustrar que aquí se va a formar la primera AP1, articulación plástica 1. ¿Dónde se formará la segunda? Por supuesto, pues en el otro empotramiento, ¿no? Aquí se va a formar la AP2. Cuando se hayan formado esas dos articulaciones, ¿sí? La AP1 y la AP2, la viga queda en la misma condición
que esta de acá. Con la diferencia que aquí se formaron articulaciones plásticas y las de acá eran articulaciones reales. Pero la función, digamos, es la misma, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las articulaciones, sean reales o plásticas? Lo que hacen es permitir que la viga rote libremente, ¿no? Gire libremente en ese punto de formación o en ese punto de articulación, ¿no verdad? ¿Se cae la viga en ese momento? No se cae, no se ha formado todavía un mecanismo, ¿no? No teniendo estas dos articulaciones. Si se sigue aumentando la carga, ¿sí? Si se la sigue cargando, se va a generar esta articulación plástica aquí en el centro, ¿no? Entonces, esta sería la AP3. Cuando se forme la AP3, entonces allí sí, ¿qué es lo que se va a generar o qué se va a formar? Se va a formar un mecanismo de fallo, porque literalmente se va a caer la viga. Entonces aquí se forma un mecanismo de fallo. ¿De acuerdo? Y por último tenemos una viga con las siguientes condiciones de apoyo. En un lado empotrado y en el otro con un apoyo simple, ¿no? Entonces, este será una articulación real, ¿no? Y una vez la etiquetamos, este es real. Y acá se va a formar una plástica, ¿no? Esto es un empotramiento. Por lo tanto, cuando se le esté dando carga y se la lleve a una carga nominal, se va a generar aquí una AP1, ¿sí? Esta es una real y se sigue cargando. En el punto de aplicación de la carga se generará una AP2. Cuando se generó esta AP1 y esta real, la viga quedó exactamente igual, ¿sí? A esta de acá. O igual a esta de aquí cuando se generaron estas dos articulaciones. Pero si se sigue cargando y se genera la AP2, entonces en ese momento se va a generar un mecanismo de fallo. Se va a generar un mecanismo de fallo. ¿De acuerdo? Y a eso es lo que se llama mecanismo. Entonces pongan punto aparte. Se llama mecanismo de falla. Se llama mecanismo de falla a la disposición de articulaciones plásticas, a la disposición de articulaciones plásticas y quizá de articulaciones reales, tal como lo hemos visto en estos tres ejemplos, de articulaciones reales que permiten la falla de la estructura, que permiten la falla de la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es que se conoce como mecanismo de falla. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver hace algún tiempo el sismo que hubo en México y hubo un video de un edificio que era esquinero, un edificio que estaba en una esquina y está la grabación. Y se puede observar, si uno es muy meticuloso, muy acucioso, se puede observar que en la columna de la esquina del volado, efectivamente se nota que se forma el mecanismo, la articulación y el mecanismo y se desploma el edificio, ¿no? Es decir, se formó un mecanismo de falla y ya no pudo soportar, por supuesto, los esfuerzos que se estaban generando, ¿no? Entonces, eso es mecanismo de falla, ¿no? Bien, vamos a hacer allí un receso, ¿les parece? Y nos vemos en un momento. ¿Sí, jóvenes? Tomen agüita y nos vemos en un rato.
Continuamos, jóvenes. Bien, mecanismo de falla, ¿no? Punto aparte. Cuando una sección entra completamente en fluencia, coma, se dice que se ha formado una articulación plástica, habrá paréntesis, rótula plástica o charnela, cierre paréntesis, punto y coma. Es decir, coma, la deformación en ese punto es incontrolada. Punto aparte. Se entiende por mecanismo de colapso, se entiende por mecanismo de colapso al perfil, no se vayan a confundir, o silueta, al perfil o silueta de la estructura, entre paréntesis viga, cuando ésta tiene una deformación incontrolada. Punto seguido. Este perfil se dibuja asumiendo que la estructura se deforma como cuerpo rígido, ya no como cuerpo deformable. Espérenme un ratito, ¿no? Bien, me hacen acuerdos jóvenes, me llamaba ahorita un profesor para hacer una visita técnica. Él ya tiene contactado dónde, entonces necesita 15 alumnos, así que para ver si van ustedes, ya mismo hablamos del tema, ¿no? Me avisan. Ok, entonces decía que el perfil o la silueta que tiene la estructura se dibuja asumiendo que la estructura se deforma como cuerpo rígido, ya no como cuerpo deformable. Recuerden que antes yo les hablaba a ustedes de que esto se deforma, vamos a ponerlo así, en el rango elástico como cuerpo deformable, así, ¿no? Y cuando se forma el mecanismo ya no es cuerpo deformable, sino que es un cuerpo, así como se ve aquí, rígido, ¿no? ¿Sí ven? Como cuerpo rígido. Pongan por allí, esto es cuerpo deformable y esto es cuerpo rígido. ¿Ok? Bien, como título pongamos el método del trabajo virtual. Método del trabajo virtual. Bueno, aquí tenemos, dibujes en esta viga. Está un poco, esto es un empotramiento. Esto también es un empotramiento, ¿sí? Y esto es una carga uniformemente repartida. Una carga uniformemente repartida, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya habíamos visto hace un rato que se va a formar en una viga como esta, aquí una articulación plástica 1, en el otro empotramiento sería la 2, una AP2, y esta sería la tercera, ¿no? La AP3 en el momento positivo.
Entonces, cuando se forman esas tres articulaciones, que son las que forman el mecanismo, ¿no? De falla. Entonces, esto rota teta, teta del otro lado, ¿sí? Esta distorsión angular, esto se conoce como distorsión angular, eso lo ven ustedes en deformaciones, sería igual a 2 teta, ¿no? La distorsión angular sería 2 teta. Por consiguiente, por trigonometría, nosotros podemos obtener cuánto es este desplazamiento, ¿no? ¿Cuánto es este desplazamiento? Sería teta L medios, ¿no? ¿De acuerdo? Teta L medios. Se pongan punto aparte. Esto es una viga con carga uniformemente repartida. Punto aparte. Se supone que la estructura considerada está cargada a su capacidad nominal Mn, y que luego se deflexiona con un desplazamiento pequeño adicional y que luego se deflexiona con un desplazamiento pequeño adicional después que se ha alcanzado la carga última, punto seguido. El trabajo realizado por las cargas externas durante este desplazamiento se iguala al trabajo interno, absorbido por las articulaciones plásticas, punto seguido. Este método se basa en la teoría del ángulo pequeño, punto seguido. Según esta teoría, el seno de un ángulo pequeño, el seno de un ángulo pequeño es igual a la tangente del mismo ángulo, es igual a la tangente del mismo ángulo y también a este expresado en radianes, ¿no? Entonces, la teoría del ángulo pequeño es la tangente del mismo ángulo pues, en radianes, en definitiva, ¿no? Por eso es que esto de aquí es teta L medio, ¿no? Porque tangente de este ángulo es igual a adyacentes opuestos sobre adyacentes, ¿no? Por eso esto es teta L medio, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Punto aparte. El trabajo realizado por la carga externa total, el trabajo realizado por la carga externa total, ¿cuál es la carga externa total? Wn por L, ¿no? Wn por L. Es igual al producto de Wn por L multiplicado por la deformación angular promedio del mecanismo, multiplicada por la deformación angular promedio del mecanismo, punto seguido. La deformación angular promedio, la deformación angular promedio es igual a la mitad de la deformación de la articulación plástica en el centro. ¿Cuánto es la deformación plástica en el centro? Teta L medio, ¿no? Dice que es la mitad, entonces un medio de teta L medio. Ese es trabajo externo, ¿no? Esto es externo. Todo esto es externo. Trabajo externo. Vamos a ver ahora el trabajo interno. ¿Quiénes realizan el trabajo interno? Esto de acá está hablando del trabajo interno. Punto aparte. El trabajo externo se iguala al trabajo interno, que es absorbido por las articulaciones plásticas. Miren lo que dice, ¿no? El trabajo interno es absorbido por las articulaciones plásticas, no por las reales, ¿no? Plásticas, o a la suma de los productos de Mn o a la suma de los productos de Mn en cada articulación plástica por el ángulo que ha girado teta, por el ángulo que ha girado teta, ¿no?
Entonces lo que vamos a hacer aquí es que el trabajo es W, ¿no? Este es trabajo interno, se iguala al trabajo externo. ¿De acuerdo? Vamos viendo entonces en esta viga, ¿no? Entonces tenemos AP1, AP2 y AP3. Aquí tenemos teta, teta, y aquí en AP3 tenemos 2 teta, ¿no? 2 teta. Entonces el trabajo interno sería el momento nominal. Sacamos factor común porque es el producto de cada giro por el momento. Entonces tenemos este que corresponde a la AP1. Si quiere, póngale allí. Este corresponde a la AP1. Este corresponde a la AP3. AP3. Y este corresponde a la AP2. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, trabajo interno. Se iguala al trabajo externo. ¿A qué era igual el trabajo externo? A la carga total, que es W por L, y por el recorrido, ¿no? Trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento? Es 1 medio por teta L medio, ¿no? Haciendo las operaciones respectivas nos queda que el momento nominal es igual a WN L cuadrado sobre 16 o la carga WN es igual a 16 veces el momento nominal dividido para L al cuadrado, ¿no? Estas son ecuaciones para una viga con carga uniformemente repartida. ¿De acuerdo? Para carga uniformemente repartida. Ahora veamos para una carga puntual. Tenemos aquí en cambio un empotramiento de este lado, un empotramiento de este lado y un apoyo simple de este otro lado, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una articulación real, una AR, y acá tenemos una AP1 que se forma en el empotramiento y aquí en el punto de aplicación de la carga como positivo una AP2. Por consiguiente, esto aquí ha girado teta, este también gira libremente teta, y en la AP2, que es la distorsión angular, 2 teta, ¿no? Por lo tanto, si esto es L medio, pues esto será teta L medio, este desplazamiento. Entonces, este es para una carga puntual, ¿no? Entonces, aplicando el concepto de momento de trabajo virtual, entonces perdón, tenemos aquí trabajo interno, WI, y este trabajo externo. Ok, tenemos MN que multiplica a este teta que es de la AP1 y este teta, 2 teta de la AP2, ¿no? La AR no genera trabajo, ¿no? Porque no hace ningún trabajo, ella libremente gira, no hace ningún trabajo. Cambio, en este que hay un empotramiento, sí genera trabajo porque hay un momento, ¿no? Hay un momento allí que trata de hacer girar eso, pero no lo permite. Y el trabajo externo sería igual a esta carga o a esta fuerza, ahí viene el concepto, esta fuerza P sub n, por el desplazamiento que es teta L medio, ¿no? Haciendo las operaciones respectivas tenemos que el momento es igual a PL sobre 6 o la carga Pn es igual a 6 veces el momento nominal sobre la luz, ¿no? Para una carga puntual, ¿de acuerdo? Y ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Pongan como título localización de articulaciones plásticas en el vano o en el tramo para cargas uniformes, ¿sí? Que sería este caso, pero para una carga uniformemente repartida, ¿no? No para carga puntual. Ahí nos vamos a quedar, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Consultas? Nos vemos entonces el día de mañana, jóvenes. Pásenla bien, que tengan un resto de día excelente, ¿no? Nos vemos. Ya, Ángel, chao.